Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, para leer los versículos 28 al 39. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, comenzando con el versículo 28. Cuando lo encuentre, si tiene la bondad de ponerse en pie. Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, reverentemente nos acercamos a tu trono de santidad. Y al hacerlo nos miramos a nosotros mismos, necesitados absolutamente de tu misericordia y tu gracia todo el tiempo. Agradecidos, como dijo el salmista, porque te acuerdas de nosotros, aún sabiendo que somos polvo. Levantamos una actitud de adoración a ti, donde nuestros corazones se postran delante de tu trono y te adoran por amarnos y por enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario en nuestro lugar. Tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Nos has coronado de favores y misericordias. Nos acompañas a través de tu Espíritu Santo en esta vida cotidiana y nos recibirás en gloria para estar para siempre contigo. Te adoramos, Dios. Te bendecimos y rogamos que tomes tu palabra y hables a nuestros corazones como solo tú sabes y puedes hacerlo. Estamos necesitados de escuchar tu voz. Prepara los oídos de nuestra alma
y habla a nuestro ser. Nosotros no queremos escuchar palabra de humana sabiduría, sino aquella que viene de ti. Complácete en hablar a través de tu siervo para gloria de tu nombre. Que al salir de este lugar en este día podamos expresar para gloria tuya, Dios me ha hablado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Posiblemente el texto que hemos leído sea una de las porciones de la Biblia más memorizadas. Probablemente no desde el versículo 28, pero muchos memorizarían el 31 y los que le siguen. ¿Qué pues diremos a esto? Dígalo ahora. Si Dios es por nosotros, ya ve. Versículo 28 ha sido un clásico de la memorización entre los hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Probablemente el resto del versículo no ha sido tan memorizado, pero al menos la primera parte del versículo, y también el versículo 31, y también el versículo 37, antes en todas estas cosas, dígalo. Esta es una de las porciones más memorizadas por el pueblo de Dios. Sin embargo, se ha convertido en uno de los textos muy polémicos para algunos, especialmente para aquellos predicadores que juegan con los sentimientos y las emociones de sus oyentes, que prometen un evangelio de prosperidad y una vida sin luchas en esta tierra. Si leemos solamente algunos versículos salteados como estos y olvidamos el resto del texto, nosotros nos vamos a confundir. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dicho de esa manera, es un poco peligroso. Cuando alguien entresaca unos versículos de todo el pasaje, y ciertamente estoy de acuerdo que este es un pasaje de total victoria y confianza para los hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Es un pasaje de victoria. Es un pasaje que inspira confianza. Mire lo que dice el texto y no podemos entrar en cada uno de los detalles. El texto dice que Dios elige soberanamente. Dios nos elige y nos llama. Así que la razón, mi querido hermano, mi querida hermana, por la que estamos aquí en esta mañana es porque Dios nos buscó. ¿Lo cree? ¿Buscamos nosotros a Dios? No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Y usted dirá, pastor, pero en algún momento yo sentí el deseo de ir, de congregarme. Cuando eso pasó, hace mucho, pero mucho rato, que ya Dios le estaba buscando a usted. Y el texto dice que Dios nos elige, el texto dice que Dios nos llama y nos llama para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Este es un tema muy interesante. No me llama para que yo siga viviendo a mi antojo, me llama para moldearme, para transformarme a la imagen grandiosa y excelsa, superlativa de Jesucristo. Y esto obviamente tiene que ver con la santificación que el Espíritu Santo opera en nuestros corazones. El texto dice que Dios nos justifica. Y esto no significa que Dios pasa por alto nuestros pecados, sino que Dios toma en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros que no lo merecemos. Y el texto dice
que Dios nos glorificará. Ahora, si usted lo mira en el texto, lo pone en pasado. Dios nos glorificó. Para nosotros todavía es un evento futuro. Dios nos va a glorificar en el reino de los cielos, pero para Dios es un hecho tan real, tu salvación y la mía, que somos sus hijos y hemos recibido los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz, que ya lo da por hecho. La porción que comienza con el versículo 31 sigue siendo de total victoria y dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y desde allí, dice la Biblia, intercede. Tenemos un abogado intercediendo por nosotros todo el tiempo. Ahora, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que algunos interpretan esa victoria, esa confianza y esa benevolencia de Dios para con nosotros en la ausencia absoluta del mal y los problemas para los cristianos. Ahí hay un gran problema. La pregunta sería entonces, ¿estamos exentos los hijos de Dios de la lucha con el mal? ¿Significa que cuando llega el mal es porque nuestra fe se ha decaído? Este fue el problema de los amigos de Job. Le dijeron a Job, todo esto te ha sobrevenido porque tú has pecado. Es muy común hoy escuchar lo mismo presencialmente que en live, que en canales de YouTube o en cualquiera de las redes sociales, predicadores diciendo que cuando creemos en Cristo ya no hay más problema para tu vida, ya todo va a ser una prosperidad y en la medida que tú crees y confías, Dios te va a prosperar. Y eso, no quiero mencionar nombres aquí, pero es una total herejía que no está en la palabra de Dios. Por cierto, el Hijo de Dios, Jesucristo, perfecto, dijo, las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le escuché decir a un predicador que si Cristo hubiera entrado triunfalmente hoy a Jerusalén, hubiera entrado en un Mercedes-Benz. Y es ridículo, es blasfemia. Es curioso que el Hijo de Dios no tuvo un transporte propio y el día que tuvo, lo que tuvo fue un borrico prestado y entró camino del cadalso. ¿Estamos exentos los hijos de Dios del mal? De las injusticias de los hombres, de la enfermedad de nuestro cuerpo, de las crisis financieras y de un sinnúmero de necesidades y problemáticas de la vida? ¿Estamos exentos de eso? Miremos el versículo 35 y 36. Y por favor, les animo a memorizar versículos, pero si no podemos memorizarlos todos, por lo menos leámoslos todos. Porque el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sin duda, los versículos siguen hablando de una victoria rotunda de Dios, pero incluye la posibilidad
de que en el disfrute de esa victoria rotunda de Dios pasemos por, y da la lista, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y en una conversación con alguien en estos días dije, ninguno de los discípulos terminó su historia sin sufrimiento. Solamente el apóstol Juan murió de muerte natural. Todos los demás murieron a filo de espada, decapitados, aserrados, desollados vivos. Le quitaron la piel vivo. Solamente Juan murió de muerte natural, pero murió desterrado en Patmos. El texto aún deja claro un mensaje de victoria, que ninguna de las tribulaciones, ninguno de los males nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo entendemos nuestro versículo inicial? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo hago una pregunta para cada uno de ustedes en esta tarde ya. ¿Aman a Dios? No está muy claro eso. ¿Ama usted a Dios? ¿Se considera un llamado o una llamada por Dios? ¿Cómo dilucidamos entonces el texto entendiendo que todas las cosas que nos suceden nos van a ayudar a bien? Espero que nos demos cuenta entonces que los cristianos sí tenemos que luchar con el mal en esta tierra. Gloria a Dios que en el cielo no vamos a tener que luchar con el mal. Entonces pregunto, si los cristianos tenemos que luchar con el mal en esta tierra, ¿es Dios el autor del mal? Esa es otra de las grandes declaraciones o conflictos, polémicas. ¿Es Dios el autor del mal? No estoy escuchando la respuesta con mucho convencimiento. ¿Es Dios el autor del mal? Ahora me están dejando más preocupado. Vamos a hacer una votación. Los que piensan que sí, Dios es el autor del mal. Los que piensan que no es el autor del mal. Un poquito más tranquilo ahora. ¿Sabe? Dios no es el creador del mal, porque el mal precisamente es la ausencia del bien de Dios. La próxima pregunta, les pido 30 segundos que lo piensen. No me responda corriendo. Dios no es el autor del mal, pero entonces, ¿usa Dios el mal para sus propósitos con nosotros? 30 segundos, por favor. ¿Usa Dios el mal para sus propósitos contigo y conmigo? ¿Sí? ¿O no? ¿Quiénes piensan que sí? ¿Quiénes piensan que no? ¿Sí? Gracias por la honestidad. Todavía tenemos otra pregunta. ¿Estamos correctos nosotros en nuestra percepción del bien y del mal? Y todavía alguien dice, tengo que seguir los designios de mi corazón. Me río ahora, pero me molesta cuando lo escucho porque están engañando a otros. El designio de mi corazón, dice la Biblia, y yo lo creo, es de continuo al mal. Y Pablo dice, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y el bien que quiero hacer,
que en mi ser espiritual sé que es correcto, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, porque sé que ofende a Dios, lo hago. Y el único descanso está en el Señor Jesucristo, que nos da la victoria. ¿Tenemos claro la percepción del bien y del mal? Alguien de ustedes me preguntó hace 2 o 3 días, ¿qué piensas del libre albedrío? Y no voy a predicar del libre albedrío. Si quiere hacemos un estudio un miércoles para que podamos hablar todo. Quien único tuvo un libre albedrío en el sentido completo de la palabra fueron Adán y Eva antes de pecar. Y nosotros tenemos un libre albedrío, pero un libre albedrío de un Dios soberano, no el nuestro. Que en su soberanía, dice el texto, elige y llama como Él quiera. Y yo no voy a cuestionar eso. Son temas muy polémicos y yo no tengo cómo cuestionarlo. Pero el corazón del hombre no puede elegir por el bien jamás. El corazón del hombre y la mujer sin Dios solamente puede elegir por el mal. Y cuando Adán y Eva pecaron, conocieron el mal. Y perdieron la facultad por sí mismos de diferenciar correctamente el bien y el mal y poder decidir por el bien. Por tanto, había una perdición de su alma y fue necesario que Cristo viniera. Entonces ahí entramos en una gran polémica de la vida cotidiana. Cuando luchas por una carrera, como alguien que me contó hace como un mes, dice, me presenté 7 veces al examen y las 7 reprobé. ¿Qué le dices a Dios? Este es el bien para mí, pero tú te equivocaste. Y esto puede aplicarse para cualquier decisión. No ha fumado alguien en toda su vida, pero aparece un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las probabilidades médicas? Muy bajas. Y precisamente a quien le aparece el cáncer de pulmón y que nunca fumó, es un siervo de Dios de toda la vida. Y sale la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y nosotros seguimos con un concepto predefinido por nuestro corazón del bien y el mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, sin pensar en un Dios soberano que actúa como Él quiere. Probablemente cuando definamos nuestro concepto de bien y mal, vamos a tener muchas respuestas para muchas inquietudes de la vida. Porque muchas veces tenemos los conceptos equivocados del bien y del mal. Para la sociedad de este país en que vivimos, para un alto por ciento de esa sociedad, ser millonario sería un bien. Y ser pobre sería un mal. ¿Cierto o no? Seamos honestos. ¿Cierto o no? Lo voy a hacer más chiquito. Para el pueblo cristiano, probablemente ser millonario sería un bien y ser pobre sería un mal. ¿Cierto o no? Lo hago más chiquito. Para la iglesia en Ashland, probablemente ser millonario sería un bien y ser pobre sería un mal. ¿Cierto o no? Si no, ninguno de nosotros estaríamos pidiendo al Señor que nos lleve un trabajo donde ganemos más. Y por cierto, con la excepción de 2 o 3 aquí, todos los demás somos inmigrantes.
que llegamos a este país por una visión de que lo correcto es vivir de otra manera. Muchas veces tenemos los conceptos equivocados. Y otras veces podemos tener los conceptos correctos, pero una visión equivocada del propósito de Dios. Dios es soberano. Y esto significa que Dios hace lo que Él estime correcto, sin equivocaciones, sin pedirle cuenta ni consejo a nadie. Y voy a responder la segunda pregunta que levantaron sus manos. Dios en su soberanía, aunque no es el autor del mal, Dios puede usar el mal. Dios usa las adversidades, Dios usa las acciones de personas, Dios usa las circunstancias malvadas para cumplir su propósito y hacer su voluntad. Les voy a dar unos ejemplos que no podemos desarrollar por cuestión de tiempo, pero ustedes recuerdan a José, ¿verdad? El hombre de Dios, el jovencito, 17 años, al cual Dios le habla, tiene revelaciones, tiene sueños, tiene palabras de Dios. Hay un momento que aún su padre está un poco, yo no me atrevería a decir enojado, pero está diciéndole a José, ¿qué te parece? ¿Tú crees que ese sueño del sol y la luna y las 11 estrellas, tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Y sus hermanos tienen envidia de él, porque es el predilecto de su padre, el primogénito de la mujer amada, de Raquel. Ya saben toda la historia de Jacob. Trabajó 7 años por Raquel, lo engañaron, le dieron a la hermana. Cuando amaneció se dio cuenta que estaba casado con la que no quería. Y volvió a trabajar 7 años más por... Eso sí es amor, ¿verdad? ¿Cuántos de los esposos trabajarían 14 años por la esposa? For free. Alguien me levantó la mano. De gratis. Imaginemos que estamos hablando que si el salario que me pagan por hora es poco, que si no me alcanza, y ahora te diga, lo vas a trabajar for free, por 14 años, para casarte con tu esposa. Y de esta esposa amada nace José, y sus hermanos le tenían envidia, y ya sabe toda la historia, lo toman, lo quieren matar, lo echan a una cisterna, uno de los hermanos mayores intercede por él, por fin los demás, ya convencidos de no matarlo, lo sacan, se lo venden a unos madianitas, los madianitas se lo llevan, no hay internet, no hay correo electrónico, no hay teléfono, ya lo perdiste, ya no sabes nunca más de él. Se lo venden a unos madianitas, los madianitas se lo llevan a Egipto, en Egipto Potifar lo compra de esclavo, lo pone en su casa, el hombre es correcto y fiel con Dios, pero la mujer de Potifar se enamora de él, trata de estar con él casi a la fuerza, lo calumnia y ponen a José en la cárcel. En la cárcel hay un copero y un panadero que tienen 2 sueños, José se los revela. Bueno, por cierto, había uno que no podía acordarse de José porque el sueño decía que lo iban a matar. Pero el otro también se olvida de José y cuando pasan 2 años, creo, el rey tiene un sueño y el hombre dice, ahora me acuerdo que en la cárcel había un muchacho ahí. Ya no era tan muchacho. Habían pasado 13 años de todas las injusticias de parte de todo el mundo. El hombre que era fiel a Dios, el hombre que quería vivir para Dios, que quería honrar a Dios y que Dios bendecía su vida aún siendo un esclavo. Todo lo que tocaba Dios lo bendecía. Y eran injusticia, injusticia, injusticia. Lea el texto para que vea que tuvieron que rasurarlo, pelarlo, bañarlo. Estaba olvidado en la mazmorra de la cárcel. Y después viene toda la historia de la prosperidad y de la hambruna en Egipto, etcétera, etcétera. Ya José ahora es el gobernador de Egipto. Trae a su familia, toda una historia de novela. La manera que trae a su familia y logra que le traigan a Benjamín, su hermano de padre y madre, su único hermano por parte de madre. Y logra que traigan a su padre anciano. Y se da a conocer a ellos. Hay una historia llena de sensaciones ahí. Pero llega el día que Jacob muere.
Y los hermanos dicen, ahora este sí se va a vengar de todo lo que le hicimos. Lo dimos por muerto, le dijimos a nuestro padre que una fiera del campo lo había matado. Y las palabras de José han penetrado mi corazón por los años de los años. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Era pecado de los hermanos de José? ¿Sí o no? Ustedes me están preocupando hoy a mí. ¿Era pecado de los hermanos de José? ¿Sí o no? ¿Era pecado de la esposa de Potifar? ¿Sí o no? ¿Era pecado del copero? ¿Sí o no? Pero José dice, Dios usó el mal. Dios usó las malas acciones humanas, la maldad de los hombres, para cumplir su propósito bendito. Y entre ese propósito bendito están ustedes que han actuado tan mal conmigo y Dios a través de mí los quiso salvar. Yo tengo que predicarme esto muchas veces. Cuando hay alguien que me hace el mal y yo tengo que recordar que posiblemente Dios lo está usando para usarme a mí para bendecir a esa misma persona. Lo cual, bueno, amén, sí. Pero me es muy difícil. Que quien me está haciendo el mal sea la propia persona a la que Dios quiere que yo bendiga. ¿Recuerda la historia años más tarde con el faraón en Egipto? Y el faraón no quiere dejar ir al pueblo y el pueblo está clamando a Dios. Han pasado 430 años en Egipto. Y Dios manda a Moisés y a Aarón y comienzan las señales y las plagas. No voy a leer toda la historia. En el capítulo 9 de Éxodo, versículos 13 al 16, no lo vamos a poner en pantalla porque lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dios le dice a Moisés, ve y habla con Faraón porque no ha querido dejar ir al pueblo, etcétera, etcétera. Si usted quiere puede leer desde el versículo 13 del capítulo 9, yo solamente voy a leer el 16. Pero en verdad, dice Dios, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre sobre la tierra. El versículo 15 Dios le dice, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. ¿Quiere que lo diga en otras palabras? Dios le dijo a Faraón, mira, si yo hubiera querido, la palabra en mi boca y se acabó tu pueblo y te acabaste tú. Pero yo he querido, a pesar de tu maldad, mantenerte ahí para mostrar mi poder. Y nosotros a veces le decimos a Dios, Dios, mira este vecino insoportable, Señor, ¿por qué no te lo lleva? ¿Nos reímos? ¿Sí o no? Si no te lo lleva, mándalo para Alaska. ¿Sí o no? La solución en nuestro concepto del bien y del mal es Dios, quítame todos los problemas, quítame toda la gente atravesada en el camino. Y si Dios hace eso, yo voy a entender que yo soy un hombre con relación íntima con Dios. Pero estamos equivocados. Porque si no, otro nos hubiera quitado del camino a nosotros antes de que Cristo hubiera llegado a nuestro corazón. Porque quiero que sepan que a veces como cristianos somos insoportables. Imaginen sin Cristo. Cuando Pablo habla de una lista de pecados, dice, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido justificados, santificados. Así que no nos hagamos los buenos aquí. Pero en nuestra idea del bien y del mal, lo correcto sería que Dios fuera quitando todas las espinas del camino nuestro.
En estos días le dije a unos padres, deja a tus hijos un poco, que Dios les enseñe lo que les tiene que enseñar. Y yo no estoy negando la verdad de la oración intercesora de los padres. Pero a veces queremos que Dios le esté quitando todas las espinas del camino y nunca la planta de sus pies se va a endurecer. Hay un canto bien viejito que dice, punzante los abrojos del camino. Yo no sé si alguien lo recuerda. Sé que el coro dice, si el mundo en vez de rosa te da espina, el Señor en rosas todas cambiará. Pero es el Señor. Tengo la música en mi mente ahora mismo también. Y a veces queremos, Señor, quita todos los problemas. ¿Y cómo voy a madurar? ¿Cómo mi carácter a la imagen de Cristo se va a forjar? Estaba leyendo no es una poesía, es un escrito anónimo de alguien que dice, le pedí fuerzas a Dios y me dio dificultades para hacerme fuerte. Le pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Le pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculos para trabajar. Le pedí coraje y Dios me dio obstáculos para superar. Le pedí amor y Dios me dio personas para ayudar. Le pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pedí, pero Dios me respondió. Alguien de ustedes que está sentado ahora mismo mirándome, me dijo un día, no le pida paciencia a Dios. Te va a mandar pruebas. ¿Cómo voy a desarrollar la paciencia? Así que tenemos que entender que Dios utiliza el plan perverso de los hombres y lo torna a favor de su propósito. Por eso he llamado a este sermón, Dios logra lo mejor, aún usando lo peor. Dios logra lo mejor, aún usando lo peor. Hablamos de Job, ¿verdad? ¿Había hecho algo malo Job para que Dios permitiera que el diablo le quitara todo? Y por cierto, interesante, los criados de Job venían y decían, fuego de Dios cayó del cielo. Esa era su apreciación, pero no era de Dios. Era fuego del diablo. Ese es el gran problema de nuestra apreciación del bien y del mal. Dios permitió sus pruebas para demostrar la fe de Job y finalmente bendecirlo aún más. Y cuando termina, Job dice, Señor, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por cierto, hay otro canto también con eso. Mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. Cómo el mal, bajo el control soberano de Dios, trabaja en nuestros corazones para gloria de Dios. Yo sé que ustedes me están mirando extraño hoy, como diciendo, ¿a dónde va todo esto? Es lo que la Biblia dice. Dios le puso un límite a Satanás que no podía traspasar. Quítaselo todo, pero no lo puedes tocar a él. La segunda vez le dijo, toca su vida, enférmalo, pero no le puedes quitar la vida. Y sabe, aunque Satanás esté rabiando, tiene que obedecer al Dios soberano. Eso es victoria. Eso es confianza en el Dios de la victoria. Cuando Pablo está hablando a los Corintios en la segunda carta, capítulo 12, versículo 7 en adelante, Pablo habla de un tema que no está definido, un aguijón en su carne. Así que yo no me voy a poner a definir lo que no está definido. Pero había algo que incomodaba al apóstol Pablo. Pablo viene hablando en los versículos previos de que el Señor lo llevó al tercer cielo.
hacía 14 años, en el encuentro, toda la historia cuando iba camino a Damasco. El Señor le dio unas revelaciones tan excelsas que Pablo no podía describirla. No había palabra humana para describir lo que Dios le había permitido ver. Y mira ahora versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Oye, esta cosa parece un trabalengua. Se lo digo en el español popular, para que los humos no se me fueran a la cabeza, para que no me enalteciera, para que no me sintiera superior a los demás. Entonces, mire el versículo ahora. Me fue dado un aguijón en mi carne. Hasta ahí. ¿De quién es el propósito? De Dios. ¿Qué quiere Dios? Que aunque Pablo ha tenido un privilegio que los demás no han tenido, de subir al tercer cielo, y todavía 14 años más tarde, Pablo dice, yo si fui en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo puedo explicar. Yo no sé si fue un éxtasis, yo no sé si fue una abducción, yo no sé lo que fue. Pero para que yo no me exalte y me crea más importante, Dios me ha dado un aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Dios o no? Siga leyendo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Válgame. Eso es un tipo frente a ti haciéndote vángate y vángate, y vángate y vángate, por los dos lados de la cara. Así lo describe Pablo. Ha sido algo diabólico que me machaca constantemente. Y entiendo que ha sido propósito de Dios. Para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconoció que este sufrimiento mantenía su humildad y su dependencia de la gracia de Dios. Dice, le he pedido 3 veces a Dios que me lo quite y me ha dicho, un momentito, que los predicadores ahora dicen, si Dios no te da lo que tú quieres, es porque tú no tienes fe. No, Pablo sí tenía fe y tuvo la respuesta y la entendió clarito, no te lo voy a quitar. Es que a veces se nos olvida que el no es una respuesta de Dios. No te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y Pablo dice entonces, me gloriaré en mis debilidades, para que Dios sea exaltado. Una de las cosas más difíciles de entender es en Hechos 8, que una vez que Jesucristo se va a los cielos, al poquito tiempo comienzan las persecuciones y los cristianos son perseguidos a muerte. Primero por Saulo de Tarso, quien posteriormente fue el apóstol Pablo, y después llegan las persecuciones imperiales de Nerón. ¿Eso fue bueno o fue malo? Un momento. ¿Eso era bueno o era malo? Era malo. Nadie le gusta que lo persigan y menos que le corten la cabeza. Había un problemita aquí. El Señor le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente una condición, no se vayan de aquí hasta que no sean investidos con poder de lo alto, lo cual pasó 10 días después que Jesucristo ascendió a los cielos en la fiesta tradicional judía de Pentecostés del final de la cosecha. Pero los apóstoles y los primeros cristianos, como la generación de la Torre de Babel, dijeron, es bueno que estemos calientitos aquí, todos juntitos, nos animamos los unos a los otros y todo eso. No se van a ir. No se van a ir. Dios mandó la persecución. ¿Salieron de Dios? No. ¿Las usó Dios? Sí. Cuidado cuando no evangelizamos, que Dios las manda también. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, no fueron como deberían haber ido, pero fueron. Y mientras iban, anunciaban el evangelio.
por todas partes. Así que nosotros podemos entender que el mal existe, que a veces el mal parece prevalecer, pero solamente hay un soberano y ese es el Dios de los cielos. Y Él usa incluso lo que parece injusto, doloroso, negativo, para cumplir sus propósitos perfectos y glorificar su nombre. Cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Cristo, y ahora espero que todos íbamos a coincidir, la crucifixión de Cristo es el evento central del Evangelio. Sin la crucifixión de Cristo no hay salvación. Pero ese es el ejemplo perfecto, el mayor ejemplo de cómo Dios usa los actos de maldad para cumplir su voluntad. Ahora, quiero hacer un paréntesis. ¿Significa entonces que los que hacen la maldad van a pasar impunes delante de Dios? Cristo dijo, a la verdad del Hijo del Hombre, va según está escrito de él. Mas hay de aquel por quien la profecía se cumpliere. Y estaba hablando de Judas Iscariote. Las personas que actuaron, que participaron en la crucifixión de Cristo, lo hicieron con maldad. Pero a pesar de la maldad de ellos, el Dios soberano estaba al control en su plan eterno de redención para la humanidad. El hombre había pecado y no podía salvarse a sí mismo. Y Dios había prometido enviar a su Hijo, el Mesías Redentor. Ahora piense, los líderes religiosos, Anás y Caifás y todos los demás líderes fueron movidos por la envidia, el odio y conspiraron para matarlo. Judas Iscariote lo traicionó por dinero. Poncio Pilato, aunque sabía que era inocente, quería congraciarse y se lavó las manos y dejó que ellos tomaran la decisión. La multitud clamó, crucifícalo, crucifícalo, porque los líderes religiosos los estaban influenciando. Si nosotros miramos todo el contexto de la crucifixión de Cristo, fue llevada adelante por acciones malvadas, injustas, pecadores, por el dominio del mal contra Cristo. Y todavía en la cruz del Calvario, uno de los ladrones le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo y a nosotros. Me encanta la canción de Él Vive, que tratan de dramatizar eso y dice, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Yo soy malo recordando a los cantantes, pero creo que es de René Rodríguez. Pedro en el sermón de Pentecostés usó un texto, unas palabras, y yo quiero que las pongamos en pantalla. Hechos capítulo 2, por favor, versículos 23 y 24. Y este para mí es el más alto ejemplo para entender que Dios utiliza el mal para hacer su voluntad. Hechos 2, 23 y 24, el apóstol Pedro está haciendo un alegato de la crucifixión de Cristo y la necesidad de arrepentirse y creer. Y Pedro dice, a este, lea cuidadosamente cada palabra, por favor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, gloria a Dios, que fuese retenido en ella.
¿Entendemos eso? Pedro deja claro, ustedes mataron, prendieron y mataron con manos inicuas a Jesucristo. Y de esto le van a dar cuenta a Dios. Pero en la soberanía de Dios, todo estaba en el, mire las palabras, en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hay dos verdades grandes en este versículo. Número uno, las personas actuaron voluntariamente en su maldad. Y ese es su pecado y Dios le va a demandar por eso. Así que no crea que cuando su jefe es injusto con usted en el trabajo, por poner un ejemplo, Dios no le va a demandar a esa persona su injusticia, se la va a demandar. Pero para usted y para mí, eso está dentro del proyecto divino, del plan que ha trazado para nosotros. Y es difícil de entender. Yo sé que es difícil de entender. A mí me es difícil de entender. Porque eso es entender y estar de acuerdo en que mi visión, mi percepción del bien y del mal muchas veces está equivocada. La primera verdad es que las personas actuaron voluntariamente por su maldad, pero la segunda verdad es que todo ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás, al mal mismo, y por su muerte en la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si toda esa maldad de Pilato, de Judas Iscariote, del pueblo, etcétera, etcétera, no hubiera ocurrido, usted y yo no seríamos salvos. Si tuviéramos que definir nosotros cuál ha sido el peor pecado de la humanidad de todas las edades, ¿cuál es? ¿No sabemos? Seguro. Yo pensé que todo el mundo lo iba a decir así. ¿Cuál es el mayor pecado que ha tenido la humanidad en todos sus tiempos? El homicidio del Hijo de Dios. No hay un pecado más grande que ese. Pero, ¿y cuál es el mejor evento que ha pasado en todas las edades en la humanidad? La muerte del Hijo de Dios. Si quiere me puedo sentar ya. Lo que nosotros mismos consideramos como el pecado más grande ha sido la bendición más grande. Bueno, no el pecado, sino la muerte del Hijo de Dios. Así que agradezcamos diariamente el sacrificio de Jesús, recordando que su muerte nos dio vida. Dios puede hacer lo mejor a partir de lo peor. ¿Lo cree? Voy a decirlo un poquito más complicado. Dios puede hacer que nuestras decepciones, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras enfermedades, obren para nuestro bien. Yo no soy adivino, pero de algunos de ustedes sé lo que están pensando. Porque me han contado sus problemas, sus luchas. Me han dado el honor de escucharles. Y ahora me están mirando y moviendo la cabeza. ¿Se escapó tu problema del control soberano de Dios?
Se escapó la traición de otro, el engaño de otro, la mentira de otro, la injusticia de otro. Se escapó del control soberano de Dios. Le dije a alguien en estos días atrás, aún tu pecado y mi pecado. ¿Quiere Dios que pequemos? Claro que no. Pero cómo Dios a través de todo eso se glorifica para moldearnos a la imagen de Cristo. Yo estoy seguro que mis padres no querían que yo tuviera tantas cicatrices. Y quiero que sepan, órenle a Dios porque no me quede calvo. Porque mi cabeza está llena de cicatrices. Y va a ser horrible eso. Estar mirándome predicar con todas las cicatrices. Pero si yo no tuviera esas cicatrices, no hubiera aprendido lo que he aprendido. En el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, Él tiene un diseño perfecto para cada uno de nosotros para llevarnos al cielo. Y el diseño para mí no tiene que ser el mismo diseño que para el pastor Zurita, no tiene que ser el mismo diseño que para el pastor Sergio, no tiene que ser el mismo diseño que para el pastor Fernando. A lo mejor a ellos lo hace millonario y no es un problema. A lo mejor yo me quedo en una pobreza paupérrima y no es un problema. El camino no siempre es fácil. A veces está pedregoso y otras veces está lleno de lodo. A veces estamos en la montaña disfrutando de la buena vista. A veces estamos en el valle oscuro y frío. Pero es el diseño de Dios. El mismo Dios que nos rescató por amor, por ese mismo amor, ha tenido un diseño para nosotros. Si enfrentamos sufrimiento e injusticia, Iglesia de Dios, podemos confiar que Dios sigue al control. Oye, ese amén inicio yo. Eso es como... Y no se están quedando dormidos porque yo lo estoy mirando. Hay dos que ya están durmiendo hace rato, pero... Cuando enfrentamos la injusticia, el sufrimiento, ¿se le fue de control a Dios nuestra vida? Recuerdo las palabras de Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si creemos esto, ¿por qué nos quejamos? Y me incluyo. Voy a leer una historia, creo que es más rápido leerla que contarla, basada en hechos reales, es absolutamente real, nombres y todo, no se ha cambiado nada. La leí hace un tiempo atrás, pero 50% de ustedes o más no estaba en ese entonces. Y alguien le puso por título a la historia, todo está saliendo mal. Por el año 1921, David y Svea Flut, una pareja misionera, viajó con su hijo de 2 años desde Suecia hasta el centro de África, a lo que en ese entonces se conocía como el Congo belga. Allí se encontraron con los Eriksson, otra pareja joven escandinava, y los 4 comenzaron a buscar juntos la dirección de Dios. En esa época de sensibilidad, devoción y sacrificio, sintieron que Dios los estaba guiando a dejar el sitio principal de la misión y llevar el evangelio a un área remota del país. Este fue un paso grande de fe. En el pueblo de Ndolera fueron rechazados por el jefe, que no les permitió entrar a su dominio por temor a enojar a los dioses locales. Las 2 parejas optaron por subir
1,5 kilómetros por la cuesta de una montaña hasta llegar a un lugar donde pudieron construir sus propias chozas de barro. Oraron para que hubiera un avivamiento espiritual, pero no hubo ningún avivamiento. El único contacto que tuvieron con los habitantes fue con un muchacho joven a quien se le permitía venderle a los misioneros huevos y gallinas 2 veces por semana. Svea, una mujer diminuta de solamente 1,20 metros de altura, decidió que si este era el único africano con quien iba a poder hablar, procuraría guiar al muchacho a Jesús, y de hecho tuvo éxito. Pero no había otros incentivos para seguir adelante. Mientras tanto, la malaria atacaba a los miembros del pequeño grupo uno tras otro. Con el tiempo, los Erickson decidieron que habían sufrido lo suficiente y se fueron para volver al sitio donde estaba la misión central. David y Svea Flood se quedaron solos. No solo eso, sino que pronto Svea quedó embarazada en esta tierra inculta y primitiva. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, el jefe del pueblo tuvo suficiente compasión como para permitir que le ayudara una comadrona. Nació una pequeña niña a quien llamaron Aina. Svea había estado débil antes del parto por los ataques de malaria que había sufrido. El parto la dejó agotada y sin resistencia. Solo duró 17 días. En ese momento algo dentro de David, su esposo, murió. Cavó una sepultura. Enterró a su esposa de 27 años de edad y llevó a sus hijos al lugar donde estaba la misión. Le entregó su hija recién nacida a los Erickson y dijo amargamente: me vuelvo a Suecia. He perdido a mi esposa. Y es obvio que no puedo cuidar de esta bebé. Dios ha arruinado mi vida. Con eso partió hacia el puerto, rechazando no solamente su llamado, sino a Dios mismo. 8 meses más tarde, a los esposos Erickson les dio una enfermedad misteriosa y murieron pocos días el uno detrás del otro. La pequeña criatura fue entregada a unos misioneros americanos, quienes le cambiaron el nombre por A.G. Y cuando la niña tenía 3 años de edad, la trajeron a los Estados Unidos. Los misioneros llegaron a amar a la pequeña niña de todo corazón y tenían miedo de llevarla de nuevo a África por miedo a algún obstáculo legal que los pudiera separar de ella. Decidieron por eso quedarse en su país natal y dejar el campo misionero para ser pastores en Estados Unidos. Fue así que A.G. se crió en Dakota del Sur. De joven asistió al colegio bíblico North Central en Minneapolis y allí conoció a un joven llamado Dewey Hurst y se casó con él. Pasaron los años. Los Hurst estaban gozando de un ministerio fructífero como pastores. A.G. dio a luz primero a una niña y luego a un niño. Con el tiempo, su marido llegó a ser presidente de una universidad cristiana en el área de Seattle. Y A.G. le intrigó el hecho de encontrar tanta herencia escandinava allí. Un día apareció en su buzón una revista religiosa sueca. Ella no tenía idea de quién pudo haberla mandado. Y por supuesto, no podía leer las palabras, pero al darle vuelta a las páginas, de repente se encontró con una foto que la dejó plasmada. Allí en un lugar primitivo había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz las palabras Svea Flood. Ella se subió al auto y fue directo a un miembro de la facultad de la universidad que podría traducir el artículo. ¿Qué dice esto?, le pidió. El instructor hizo un resumen de la historia. Se trataba de unos misioneros que llegaron a Endolera mucho tiempo atrás. El nacimiento de una bebé blanca, la muerte de la joven madre, el pequeño muchacho africano que fue guiado a Cristo y cómo después que todos los blancos se fueron, el muchacho creció y por fin persuadió al jefe que lo dejara construir una escuela en el pueblo. El artículo decía que poco a poco ese muchacho ganó a todos los estudiantes para Cristo. Los estudiantes guiaron a sus padres a 600 creyentes cristianos en el pueblo. Para el 25 aniversario de las bodas de los Hurst,
el colegio le regaló unas vacaciones a Suecia. Allí A.G. procuró encontrar a su verdadero padre, ya anciano. Se había casado de nuevo muchos años antes, tenía 4 hijos más y había derrochado su vida en el alcoholismo. Hacía poco había sufrido un ataque de apoplejía. Aún amargado, tenía una sola regla en su familia: nunca menciones el nombre de Dios, porque Dios me quitó todo. Después de una reunión emocionante con sus hermanos, ella tocó el tema de ver a su padre. Los otros vacilaron. Puedes hablar con él, le respondieron, aunque está muy enfermo ahora, pero tienes que saber que cuando oye el nombre de Dios se enfurece. Ella no se dio por vencida. Entró al apartamento sucio donde había botellas de licor por todos lados y se acercó al hombre de 73 años de edad acostado en una cama desarreglada. Papá, dijo tentativamente. Él se dio la vuelta y empezó a llorar. Eina, dijo él, nunca fue mi intención entregarte. Está bien, papá, respondió ella tomándolo tiernamente en sus brazos. Dios cuidó de mí. Al instante el hombre se puso tenso. Las lágrimas cesaron. Dios se olvidó de nosotros. Esto nos ha sucedido por causa de él. Y luego de haber dicho esto, se dio vuelta con su rostro hacia la pared. Ella lo acarició y sin temor continuó: papá, tengo una pequeña historia que contarte y no te estoy mintiendo. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El pequeño muchacho que ganaste para Cristo creció y ganó al pueblo entero para Jesucristo. La pequeña semilla que sembraste siguió creciendo y creciendo. Hoy hay 600 personas africanas que están sirviendo al Señor porque fuiste fiel al llamado de Dios en tu vida. Papá, Jesús te ama. Él nunca te ha rechazado. El anciano se dio vuelta para mirar a los ojos de su hija. Su cuerpo se relajó y empezó a hablar. Y al final de la tarde ya había vuelto al Dios con quien había estado resentido por tantas décadas. Durante los próximos días, padre e hija gozaron juntos momentos agradables. Ella y su esposo pronto tuvieron que volver a Estados Unidos y unas semanas más tarde David Flood pasó a la eternidad. Unos años después, los Horst estaban asistiendo a una convención de evangelismo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde oyeron un informe de la nación de Zaire, anteriormente Congo belga. El superintendente de la Iglesia Nacional, que estaba representando a unos 110,000 creyentes bautizados, habló elocuentemente de la propagación del evangelio en su nación. Ella no pudo más que preguntarle después si alguna vez en su vida había oído de David y Svea Flood. Sí, señora, respondió el hombre en inglés por medio de un traductor. Fue Svea Flood la que me guió a Jesucristo. Yo fui el muchacho que le llevaba comida a sus padres antes de que usted naciera. Incluso hasta el día de hoy todos honramos la tumba de su madre y su memoria. Él la abrazó y sollozó profundamente. Luego continuó: tiene que venir a África para que vea lo que ha sucedido con sus propios ojos. Con el tiempo, eso fue lo que exactamente hizo A.G. Horst. Ella y su marido hicieron un viaje y al llegar fueron recibidos por el gentío alegre del pueblo. Ella llegó a conocer al hombre que fue empleado por su padre muchos años atrás para bajar la montaña con ella en una hamaca que le servía de cuna. Por supuesto que el momento más dramático fue cuando el pastor llevó a ella a ver por sí misma la cruz blanca de su madre. Ella se arrodilló junto a la cruz para orar y dar gracias a Dios. Más tarde ese día, en la iglesia, el pastor leyó el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. El avivamiento llegó, pero ellos no lo vieron. Y esta historia siempre me ha conmovido, historia real, porque
todo estaba saliendo mal. ¿Mal para quién? ¿Para Dios o para nosotros? Una sola vida a los pies de Cristo en un ministerio de tanto sacrificio. Pero que había llevado un avivamiento de 110,000 personas. ¿Se ha visto usted reflejado de alguna manera en esta historia? Ninguna injusticia a la que hayamos sido víctimas va a ser mayor que las de Cristo en la cruz. El mayor acto de injusticia de la historia que fue convertido por Dios en el acto más glorioso de amor y redención. Confiemos en que nada se escapa del control de nuestro Dios soberano. Y puede tomar toda la historia de nuestra vida, aun cuando parezca que está sucediendo lo peor, para sacar lo mejor para gloria de su nombre. Quiero orar. Pero por favor, si tienes una carga de esas en tu corazón ahora, esa en la que has creído que Dios es injusto, en la que no entiendes lo que te está sucediendo, en las que has tenido un malestar, y Dios te ha hablado en esta mañana y quieres ponerle en las manos del Señor y decirle: Señor, perdóname. Quizás sigo sin entenderlo. Quizás nunca voy a entender en esta vida por qué todas estas cosas me han pasado, pero hoy entiendo que ninguna de esas cosas escapa de tu control soberano. Y si tú quieres ponerle en las manos del Señor, ponte en pie y vamos a orar. No tienes que contar lo que te está pasando. Díselo a Dios solamente, en la intimidad de tu corazón. Pero si quieres irte hoy de aquí sin una carga que has tenido por mucho tiempo, quizás has luchado con algo que no has entendido, o incluso te ha parecido que Dios ha sido injusto, y quieres decirle hoy: Señor, la dejo en tus manos. Llévala tú, porque estoy seguro o segura que tú eres soberano, que nada se escapa de tu control, y que aún lo que parece lo peor, tú lo puedes usar para lo mejor. ¿Quieres que oremos por ti? Te pones en pie, y oramos por ti. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Suéltale esas cargas al Señor. El Señor tiene un diseño perfecto para cada uno de sus hijos. Y nosotros podemos no entenderlo, pero esto no significa que Dios se equivoca. Hay una multitud de hermanos poniéndose en pie. Si tú quieres añadirte, ponte en pie. Y vete de este lugar en este día sin esa carga. Suéltasela en las manos del Señor, que sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Oramos. Y sabemos, Señor, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. No hay palabras para expresar nuestro agradecimiento por tu elección soberana sobre nuestros corazones y el privilegio de ser llamados tus hijos. Y si estamos en pie delante de tu presencia en esta hora, es porque reconocemos que llevamos cargas innecesarias, que muchas veces, como este siervo tuyo, hemos pensado que la vida ha sido injusta con nosotros. Y quizás no te lo hemos dicho a ti con todas las palabras, pero sentimos que las cosas que nos suceden no deberían sucedernos. Y eso, en otras palabras, es culparte a ti. Y estamos aquí pidiéndote perdón. Te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por mis hermanos. Perdona a tu iglesia, Señor. Cuando hemos sido tan incomprensibles con la voluntad soberana tuya,
que nos hemos sentido mal, incluso al punto de la indignación y el enojo, y de alguna u otra manera te hemos hecho el culpable a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no entender que tú eres el Dios soberano y que no tienes que pedirnos cuentas a nosotros para lo que haces. Perdónanos, Señor, por no disfrutar el gozo tuyo en medio de las adversidades. Perdónanos, Señor, por no comprender que en el plan perfecto tuyo, en la acción determinada tuya y tu previo conocimiento, ya tenías trazado el camino para cada una de nuestras vidas, que tiene un punto de partida en la cruz de Cristo y un punto de llegada en el cielo, pero que las rutas son diferentes. Todas en Cristo, pero diferentes. Perdónanos, Señor, por compararnos con otros. Perdona nuestra incomprensión, pero hoy queremos dejar esas cargas en tus manos. Cada uno de mis hermanos en pie sabe las cargas que te está poniendo, las incomprensiones, los enojos, los malestares. Yo sé las mías, Señor. Ayúdanos a vivir confiando que tú eres el Dios soberano. Y que aunque la injusticia, las maldades, los males lleguen a nuestra vida, tú sigues siendo el Dios de victoria. Tú sigues siendo el Dios que nos ama y que ninguna de estas situaciones en la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, haz que podamos vivir con el concepto que en todas las cosas somos más que vencedores, aun cuando nosotros no entendemos lo que tú estás haciendo. Que la fe absoluta en tu poder y en tu salvación nos sostenga en medio de los momentos más difíciles, así como en medio de los momentos más fáciles. Rogamos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares con tu bendición y tu cuidado. Haz de nuestras vidas cristianos llenos del gozo tuyo, aunque a veces no entendemos lo que estás haciendo, pero estamos convencidos que no te equivocas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.